sentence be forgot. Amigos y hermanos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente a Meditando en la Palabra. Hoy continuamos con la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. En el capítulo 5 nos vamos a detener en los versículos 16 al 21. Dice la palabra del Señor: Así que les digo, vivan por el Espíritu y no darán satisfacción a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque la naturaleza pecaminosa desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a la naturaleza pecaminosa. Los dos están en conflicto, de modo que ustedes no hacen lo que quisieran. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa son evidentes: inmoralidad sexual, impureza y laxivia, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como lo hice antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hemos visto cómo Pablo venía pastoreando a los Gálatas, pastoreándoles con toda firmeza, acompañándoles porque se estaban desviando del camino de la fe, de la suficiencia de Cristo. Pablo quería que los Gálatas reaccionaran. Les ha hablado de diferentes maneras para que comprendan el mensaje de la cruz que les había sido predicado de manera clara. Les ha llamado a comprender la libertad legítima que todo cristiano tiene cuando deposita su fe en Cristo Jesús como Salvador. Y ahora, en estos versículos que acabamos de leer, él va sintetizando su carta y muestra las diferencias de la manera de vivir del cristiano, del creyente, del que ha depositado su fe en Cristo Jesús. Los Gálatas venían siendo inestables, estaban siendo estorbados en su caminar hacia el Señor. Estaban dando rienda suelta a la carne, manifestando conductas que debían reconsiderar. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, les muestra entonces un camino mejor en estos versículos. Y ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Un mejor camino. Vivan por el Espíritu. La invitación es a vivir por el Espíritu Santo de Dios. La vida cristiana no se puede vivir independiente del Espíritu Santo de Dios. Es posible solamente vivirla si el cristiano se aferra a lo que Cristo Jesús hizo y al Espíritu Santo de Dios, quien tiene el poder para ayudarle en el diario vivir. El hecho de vivir en el Espíritu hará que no le demos rienda suelta a la carne, porque el Espíritu concuerda con Dios. Su poder se perfecciona en nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. La vida cristiana solamente la vivimos en dependencia del Espíritu Santo de Dios. En nuestras propias fuerzas no podemos vivir la vida cristiana. Todo el tiempo va a haber una lucha entre la carne y el espíritu. Y nosotros hemos de vivir entonces en dependencia del Espíritu, porque la carne va a estar allí. El cristiano tiene que echar mano del Espíritu Santo de Dios. Tú y yo solo podemos vencer la naturaleza pecaminosa y sus deseos agarrándonos del Espíritu Santo de Dios, echando mano de Él. La naturaleza pecaminosa se va a inclinar a los deseos pecaminosos, pero el Espíritu Santo nos guiará a lo que Dios quiere para nosotros, a esa vida en santidad. El creyente vive una batalla interna. La persona del Espíritu Santo, repito, concuerda
con los deseos de Dios. Nos ayuda a vivir la vida cristiana. La carne, mientras tanto, anhela satisfacer todos los deseos pecaminosos, todos los apetitos pecaminosos. La naturaleza caída se rebela en contra de Dios. El Espíritu Santo gobierna según Dios. La carne, con sus apetitos, con sus deseos, deteriora al ser humano y también las relaciones con los demás. Mientras estemos en esta tierra, la lucha va a estar allí latente, diariamente. Todos los días el cristiano vive una batalla. Todos los días la carne se opondrá al espíritu y el espíritu se va a oponer a la carne. Pero si nosotros dependemos del espíritu, entonces venceremos con el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Sí o sí, necesitamos del poder del Espíritu Santo de Dios. Sí o sí, tenemos que echar manos de la gracia. Sí o sí, tenemos que estar en dependencia absoluta para poder avanzar. Cuando perdemos de vista al Espíritu Santo de Dios, cuando contristamos al Espíritu Santo de Dios, la naturaleza pecaminosa entrará a esclavizarnos. El apóstol menciona una serie de conductas y de actitudes de aquel que ha sido esclavizado por el pecado, de las obras propias de la naturaleza caída. Sus deliberaciones, sus cálculos, sus evaluaciones, sus deseos están corroídos por el pecado, como un cáncer que carcome. Pero nosotros, el llamado es, echa mano del Espíritu Santo de Dios. Vive con el Espíritu Santo de Dios. Por el Espíritu Santo de Dios vive diariamente la vida cristiana. Y el apóstol cita una serie de pecados que son propios de la naturaleza caída. Esa naturaleza que hemos heredado de Adán. Esos apetitos carnales que dañan al ser humano, que deterioran al individuo, que dañan las relaciones. Podemos decir que estos pecados están agrupados, por decir algo, en los pecados sexuales, en el ámbito también religioso y el ámbito de lo social. Todos estos pecados concuerdan con el hecho de que siempre que yo viole una ley de Dios, voy a hacerle daño al prójimo. Estos pecados, los pecados de tipo sexual que el apóstol menciona, el adulterio, la fornicación, la inmoralidad sexual, la lascivia, la inmundicia, las orgías, llevan al ser humano a un detrimento del ser, a que el ser humano se pervierta día a día. Aunque hoy por hoy vivimos en una aldea global donde el relativismo toma fuerza, todos creo que concordamos que estas conductas siempre van a afectar a otra persona. El adulterio siempre va a afectar la familia, va a afectar la pareja, la fornicación igual. Las orgías deterioran al ser humano, se violan los derechos de muchas personas, dañan al prójimo y llevan al ser humano en detrimento. Pero el Espíritu Santo de Dios vive acorde a los deseos de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda. Es más, la Biblia nos habla de la santificación en medio de la relación. El apóstol también sigue mencionando la lucha que se vive en el ámbito religioso. Esas inclinaciones de la naturaleza caída en cuanto a la idolatría, los pecados de la hechicería, del espiritismo, de la magia, de las herejías. Estos pecados ponen a Dios en el plano de lo inerte, de lo que no tiene vida, de un pedazo de madera que no escucha, que no ve, que no tiene oídos, que no habla. Los sentidos se corrompen. Esto es convocar a que el enemigo gobierne el ser del hombre y sus relaciones también. Fuimos creados para adorar a Dios. La vida en el Espíritu nos lleva a adorar a Dios. En la esfera social, el apóstol menciona la lucha en cuanto al odio, enemistades, la hostilidad, la discordia, celos, arrebatos de ira,
explosiones que inflaman, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, esa lucha perversa por lo que el otro tiene, borracheras. ¿Cuántas situaciones se han visto cuando una persona se pasa de tragos y suceden cosas que después entonces la persona está completamente arrepentida? El apóstol dice que se vive esa lucha entre la carne y el espíritu. Y añade, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Te hago una pregunta. En esta lista de pecados, en esta práctica de pecados, en esta lucha con la carne, con la naturaleza caída y con el espíritu, ¿has descubierto algún pecado que debas confesarle al Señor en este día? ¿Quisieras acercarte a Él con un corazón contrito y pedirle perdón? ¿Deseas que el Espíritu Santo de Dios gobierne tu vida y te ayude a vivir esa lucha interna que se te presenta diariamente? ¿Quieres entregar tu vida a Jesús en este día? ¿Quieres reconsiderar tus caminos y venir nuevamente a los pies del Señor? Ora conmigo. Padre, gracias, porque tú eres un Dios de amor. Gracias porque hoy has mostrado una gran cantidad de pecados en los cuales, Señor, nosotros te ofendemos y que van contra ti y también llevan al ser humano a no heredar el reino de Dios. Hoy decimos y confesamos que queremos heredar el reino de Dios. Hoy pedimos al Espíritu Santo de Dios que gobierne nuestras vidas. Confiésale al Señor en este momento todo pecado que hayas podido descubrir y que deseas confesárselo al Señor en este momento. Pídele perdón y también dile que guíe tu vida, que guíe y que oriente tu corazón, tu conducta y tu estilo de vida. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos.